FBI investiga a los 25,000 soldados de la Guardia Nacional que llegaron a Washington para la ceremonia de juramentación del presidente electo Joe Biden. 2 soldados fueron removidos de la investidura por sus vínculos con la extrema derecha. El presidente Donald Trump supuestamente planea una venganza política contra los 10 representantes republicanos que votaron a favor de su segundo impeachment. En Estados Unidos aumentan las muertes por el nuevo coronavirus en medio de las advertencias de que una nueva variante altamente contagiosa está asentándose en muchos estados. La Asamblea Nacional de Nicaragua ratifica una controvertida ley que permitirá aplicar la cadena perpetua en el país. El dueño de los Mets de Nueva York despide a su gerente general Jared Porter por enviar mensajes de texto con fotos sexualmente explícitas a una reportera sin que ésta se las pidiera. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Nico Más, un informativo siempre con la verdad. Hoy es martes 19 de enero y así empezamos esta nueva edición. Funcionarios de defensa de los Estados Unidos dijeron estar preocupados por la posibilidad de un ataque por parte de miembros del servicio involucrados en la seguridad para la ceremonia de juramentación del presidente electo Joe Biden, por lo que el FBI está investigando a los 25,000 soldados desplegados en Washington. 2 miembros de la Guardia Nacional fueron retirados del contingente que se encargará de la seguridad durante la ceremonia de investidura de Biden por sus vínculos con grupos de extrema derecha. La enorme tarea de investigación refleja las preocupaciones extraordinarias sobre la seguridad que reinan en Washington y en los 50 estados de la nación, después del brutal y letal asalto al Capitolio el pasado 6 de enero por parte de una turba de seguidores del presidente Donald Trump. También revela temores de que las mismas personas asignadas a proteger la ciudad durante los próximos días pudieran representar una amenaza para Biden y otras figuras importantes en la ceremonia, aunque el ejército y otros mandos aseguran que no han visto evidencia de una amenaza concreta y las investigaciones no han revelado ningún asunto del que ellos estén enterados. Miembros de la Guardia Nacional también están recibiendo entrenamiento sobre cómo identificar potenciales amenazas internas. Obviamente es lamentable que haya este tipo de investigación porque esas tropas están supuestas a proteger no tan solo al presidente que va a entrar, sino al público, el poco público que va a estar ahí. Pero la investigación es necesaria porque se sospecha que hay una infiltración de elementos derechistas y obviamente tenemos que mantener la integridad de nuestras tropas. Yo espero y tengo mucha confianza de que ellos van a hacer un trabajo. Mi experiencia en los 25 años y haber trabajado con ellos en investigaciones, ellos hacen un trabajo fenomenal. Así que tengo mucha confianza de que ellos van a hacer el trabajo que nosotros requerimos. Y si bien las fuerzas militares revisan de manera rutinaria a los miembros del servicio en busca de conexiones con grupos extremistas, la investigación del FBI se suma al monitoreo previo. Varios funcionarios señalan que el proceso inició cuando la Guardia Nacional empezó a desplegar a sus tropas a la capital del país hace más de una semana y dijeron que esperan que concluya el miércoles. En su primer día de gobierno, el presidente electo Joe Biden tiene previsto presentar un proyecto de ley que beneficiaría a los 11 millones indocumentados que viven en los Estados Unidos al proporcionarles un mecanismo para la naturalización. La iniciativa coloca a Biden en camino para cumplir una importante promesa de campaña que tiene relevancia para los votantes latinos y de otras comunidades de inmigrantes. Tras 4 años de políticas restrictivas, deportaciones masivas y separación de familias por el gobierno de Trump, la medida contempla una de las vías más rápidas para obtener la ciudadanía estadounidense para los que han vivido en este país sin ningún tipo de estatus legal en los últimos años, pero no incluye el tradicional compromiso de una mayor seguridad fronteriza, favorecida por muchos republicanos, lo que pone en duda que vaya a ser aprobada en el Congreso. Se espera que la propuesta sea presentada luego de que Biden preste juramento el miércoles y bajo esta
aquellos que hayan vivido en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021 sin un estatus legal tendrían una vía de 5 años para obtener un estatus legal temporal o una tarjeta de residencia permanente si aprueban las revisiones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requerimientos básicos. A partir de ese punto, les queda un camino de 3 años para naturalizarse, si deciden hacerlo. Para algunos inmigrantes, el proceso sería más rápido. Los Dreamers, que llegaron a Estados Unidos siendo niños, así como los trabajadores agrícolas y la gente bajo el estatus de protección temporal, podrían calificar para obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card, si están trabajando, estudiando o cumplen con otros requisitos. Durante los últimos 4 años, hemos visto a nuestra nación dar la espalda a nuestros valores como una nación de inmigrantes. Tengo la esperanza de que finalmente logremos un paquete legislativo que mantendrá unidas a las familias y al mismo tiempo que honramos a los inmigrantes que mantienen nuestra ciudad seguros y adelante durante esta pandemia. De igual importancia, debemos abolir ICE y desmantelar a la máquina de deportación que ha socavado la seguridad pública. Trabajaré con nuestros aliados en el Congreso para asegurar que la ciudad de Nueva York tenga una voz en estas propuestas. Es nuestro tiempo. Ya ganamos y vamos a ganar, si se puede. El proyecto de ley también aborda algunas de las causas de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos y proporciona subsidios para el desarrollo de la fuerza del trabajo y aprendizaje del idioma inglés. Está previsto que Biden tome acciones ejecutivas rápidas para revertir otras acciones de inmigración de Trump, como poner fin a las restricciones impuestas a la llegada de personas de varios países, predominantemente musulmanes. Se espera que el gobierno de Biden encuentre puntos en común con el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y con suficientes senadores republicanos para evitar el estancamiento que se ha vivido en los gobiernos de ambos partidos durante décadas. El presidente Donald Trump supuestamente planea una venganza política contra los 10 congresistas republicanos que votaron a favor de un juicio político en su contra tras el letal asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Según un informe del periódico Wall Street Journal, Trump supuestamente pidió información del grupo después de la votación del miércoles pasado en la Cámara Baja. Aunque no se saben las estrategias de Trump, habría preguntado quién podría competir contra ellos si enfrentan la reelección. Y también quiere saber quiénes son y si ha hecho algo por ellos. Una de los funcionarios, la representante Liz Cheney de Wyoming, ya siente la presión de los aliados de Trump en el Congreso. Algunos miembros del Comité de Libertad le han pedido que renuncie, a lo que Cheney se ha resistido. Lo que está pasando en Washington es un desastre y ver que el senador Ted Cruz y el grupo de personas que quieren destruir al país no apoyando el voto electoral es algo que el Partido Republicano va a pagar por años, sino décadas. Yo no sé si el Partido Republicano en nuestra área pueda sobrevivir el ataque contra la Constitución de parte de los republicanos en Washington hoy día que no apoyaron la certificación del voto electoral. Da mucha pena y des en cuenta, le voy a repetir a los republicanos que estén viendo que son de Nueva York y están sorprendidos con mi palabra. Yo les dije a ustedes que no apoyaran a este hombre porque en los últimos 4 años en Nueva York nosotros perdimos 12 senadores estatales republicanos. Perdimos 3 ejecutivos de condado a nivel estatal, una docena de legisladores de condados a nivel del estado entero y 3 congresistas. Eso fue desde que ganó este hombre la presidencia. ¿Qué pasó? Que no bajo Reagan, no bajo ninguno de los Bushes, no bajo Obama, nosotros perdimos la forma que nosotros perdimos bajo este presidente Donald Trump. Tras la aprobación de un segundo juicio político contra el presidente en la Cámara Baja, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, debe enviar los artículos del juicio político al Senado para que el proceso de destitución prosiga en la Cámara Alta.
aunque el proceso no supondría la destitución oficial de Trump, una condena podría inhabilitarlo para postularse a cargos públicos y lo llevaría a perder otros beneficios, incluyendo la pensión vitalicia de unos $220,000 anuales y su derecho a tener un funeral con honores y a ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. En un giro repentino, el exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, ha dicho que no será parte del equipo de defensa legal del presidente saliente en el segundo juicio político que le realizarán al mandatario porque lo podrían llamar como un testigo. Anteriormente, Giuliani dijo a la cadena ABC News que estaba trabajando en la defensa de Trump y que se alistaba para argumentar que las afirmaciones de este sobre fraude electoral generalizado no constituían una incitación a la violencia porque tales alegaciones son ciertas. Sin embargo, estrategas republicanos advierten que su participación en este proceso podría conducir a una condena debido al discurso que pronunció el 6 de enero en el mitin a favor de Trump que se realizó en Washington antes del violento ataque contra el Capitolio. En ese rally, Giuliani instó a la multitud a participar en un juicio por combate antes de que los asistentes marcharan hacia el Capitolio e ingresaran al edificio. El proceso, cuya fecha de inicio en el Senado aún se desconoce, se llevará a cabo tras las acusaciones contra Trump de incitar a la insurrección en un hecho que dejó un saldo de 5 muertos, decenas de heridos y daños materiales al complejo legislativo. Hasta la fecha, Trump no ha revelado qué abogado o bufete de abogados lo representará en lo que su equipo de campaña ha calificado como un vergonzoso ataque a nuestra Constitución y democracia, conocido como el engaño del juicio político. Tras varias semanas de demora, el Senado comienza las audiencias para confirmar a los miembros del gabinete de la administración Biden, enfocándose en el equipo de seguridad nacional. Si bien parece difícil que los titulares del Departamento de Estado, el Pentágono, Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia sean confirmados antes de que Biden preste juramento el miércoles al mediodía, esto podría suceder en los próximos días. Habitualmente, el mismo día que el nuevo presidente asume el cargo, el Senado confirma a algunos postulados, en particular al secretario de Defensa, pero persiste rencor porque los demócratas provocaron algunas demoras cuando Donald Trump tomó posesión hace 4 años. Muchos atribuyen esta demora al segundo juicio político de Trump y a la extraordinaria presencia militar en Washington ante el temor a la violencia de la extrema derecha. Pero la confirmación de su equipo de seguridad nacional es de alta prioridad para Biden, no solo porque espera anular o modificar rápidamente medidas del gobierno de Trump, sino también porque algunos problemas diplomáticos, militares y de inteligencia en diversos lugares del mundo podrían crearle dificultades en el inicio de su mandato. Este mismo caso de no tener una administración, su gabinete de seguridad establecido, pues preocupa un poco a muchas personas y veremos a ver qué pasa. Creo que puede ser que se le dé una exención y que muchas de estas nominaciones, incluso que comenzaron ayer, sean, ¿cómo se llama? Rush, en inglés se dice, o sea, apresurada, ¿no? Y sería una de las formas de que entonces pudiese tener ya un gabinete ya en su mayoría, por lo menos las posiciones más claves que ya estén en su sitio. Veremos a ver el desenlace de todo esto, pero es algo novedoso para esta nueva administración que enfrenta ya algunos desafíos. Imagínate, una pandemia, ya enfrentan lo que pasó en el Capitolio, la serie del impeachment que quizá tome prioridad. Entonces, el señor Biden pues tiene sus manos llenas, ¿no? Comenzando una administración, ya se está moviendo el grupo de caravana de Honduras que está en Guatemala, algo que ya vivimos, o sea que muy importante de que ese gabinete pues ya esté establecido y que bueno, le espera trabajar y veremos a ver el desenlace.
El nombramiento más polémico de Biden podría ser el de Lloyd Austin, un general del ejército recientemente retirado para dirigir el Pentágono. Austin no solo necesita la confirmación del Senado, sino también una exención de ambas cámaras, porque su retiro data de hace apenas 4 años, cuando la ley requiere un periodo de espera de 7. Austin sería el primer secretario de Defensa afroamericano. Otros a confirmar son Alejandro Mayorkas en Seguridad Nacional, Anthony Blinken en el Departamento de Estado, Avril Haines en Inteligencia Nacional, quien sería la primera mujer que dirija esa agencia, y Janet Yellen en el Tesoro. El futuro gabinete de Biden indica el regreso a un enfoque tradicional de la gobernanza basado en personalidades de larga trayectoria y conocimientos, además de fuertes relaciones en Washington y las capitales globales. Con la nueva nominación de Alejandro Mayorkas, el país definitivamente está celebrando, ya que él va a ser el primer latino, primer inmigrante que va a encabezar el Departamento de Seguridad Nacional. Pero claro, como siempre hemos visto, no importa de dónde la persona viene ni dónde nació, lo que importa es definitivamente tener a una persona, a un líder que maneje el Departamento de Seguridad Nacional, que maneje inmigración en una manera que va a unir a familias, que va a proteger los derechos de los inmigrantes, a proteger los derechos de los Dreamers y asegurar que trabaje con la Casa Blanca para brindar una protección permanente para nuestra comunidad inmigrante. Y lo más importante es asegurar que mantengamos y respetemos nuestros valores como inmigrantes en esta nación. El presidente Trump anunció el lunes que levantará las restricciones impuestas a los viajes provenientes de Europa y Brasil que fueron impuestas debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, la persona designada como vocera del gobierno del presidente electo Joe Biden señaló que este no pretende retirar las restricciones impuestas a los viajeros de Europa, Gran Bretaña, Irlanda y Brasil. Trump impuso las restricciones al inicio de la pandemia para frenar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Las medidas evitaron que la mayoría de las personas que no eran ciudadanos o residentes estadounidenses viajaran al país desde zonas que se han visto afectadas por el virus. Las restricciones implementadas por Trump expiraban el 26 de enero, cuando entrará en vigor un nuevo requerimiento de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC, de que todos los viajeros internacionales que lleguen a Estados Unidos deberán mostrar el resultado negativo de una prueba diagnóstica de coronavirus realizada en los 3 días previos a su viaje. Pero Jen Psaki, quien fungirá como secretaria de prensa de la Casa Blanca del gobierno de Biden, tuiteó después del anuncio de Trump que, por consejo de su equipo médico, la administración Biden no pretende retirar estas restricciones el próximo 26 de enero. Psaki dijo que, más bien, planean reforzar las medidas de salud públicas en torno a los viajes internacionales para mitigar más la propagación del COVID-19. En Estados Unidos, las muertes por COVID-19 han aumentado a casi 400,000 en 2/3 partes de la nación, en medio de las advertencias de que una nueva variante de esta enfermedad está expandiéndose por suelo estadounidense. Mientras los estadounidenses observaban un feriado nacional el lunes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exhortó a las autoridades federales a impedir la entrada de personas provenientes de países donde las nuevas cepas del coronavirus descubiertas en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil se están propagando. El gobierno estadounidense ha suspendido los viajes de algunos de los lugares donde han surgido las nuevas variantes, como el Reino Unido y Brasil, y anunció recientemente que pediría que todo aquel que viaje a Estados Unidos deberá presentar una prueba negativa del COVID-19. Sin embargo,
la nueva variante detectada en territorio británico ya se encuentra en Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades han advertido que probablemente se convertirá en la nueva versión dominante del virus en este país para marzo. El COVID-19, la primera cepa, la que conocimos, la que nos infectamos, hay una mutación de esa cepa que se originó en Londres. Esa mutación viene más en la capa superficial del virus, que hay varios diferentes mecanismos por el cual esa cepa está haciendo simplemente que es más contagiosa. Están hablando de un 50% más contagiosa que la normal. Pero lo bueno es que la vacuna sigue protegiéndonos igual con la cepa nueva y con la anterior. Aunque la variante no agrava la enfermedad, se le ha atribuido un aumento en las hospitalizaciones y decesos debido a que se propaga con mayor facilidad. Por el momento, las vacunas parecen seguir siendo eficaces, pero hay indicios de que algunas de las nuevas mutaciones podrían socavar las pruebas de detección del virus y reducir la eficacia de los medicamentos de anticuerpos como tratamiento. Todos nuestros sitios para vacunar están abiertos y vamos a seguir abriendo más sitios en las comunidades que más lo necesitan. Pero para seguir salvando vidas, necesitamos con urgencia más vacunas pronto. Necesitamos que el gobierno federal nos dé las vacunas y nos ayude en esta lucha contra el coronavirus. Y como están las cosas, muchos estados se encuentran bajo tremenda presión. El promedio de decesos diarios para un periodo de 7 días va en aumento en 30 estados de la nación y el Distrito de Columbia. Y este martes, Estados Unidos registraba el número de muertos más alto en todo el mundo. 400,000 muertes totales por COVID-19 y más de 24 millones de casos confirmados, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente la investigación que realizó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, al ex secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. López Obrador advirtió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería sopesar cuidadosamente su amenaza de suspender la cooperación con México. También defendió la decisión de la Fiscalía General del país azteca de no incoar cargos al general retirado y se mofó de los resultados de la investigación que durante 7 años realizó la DEA. El gobierno mexicano publicó el viernes toda la información que Washington le había compartido, ante lo cual el Departamento de Justicia emitió un reproche público en el que expresó su decepción de que México decidiera eliminar los cargos contra Cienfuegos. López Obrador acusó a la DEA de fabricar el caso contra Cienfuegos. La Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio. Los mensajes presuntamente interceptados e intercambiados entre Cienfuegos y miembros del cártel del H2 dejan entrever que el entonces miembro de mayor rango del ejército mexicano estaba ayudando al cártel, quitándole de encima a los soldados y persiguiendo a sus rivales. Pero López Obrador dijo que el lenguaje utilizado y los errores ortográficos cometidos por la persona a la que los fiscales estadounidenses identificaron como Cienfuegos no podrían provenir de un oficial de medio nivel y mucho menos de uno de alto rango. En el caso promovido por Estados Unidos, también se implica a otros militares. Y tras el regreso de Cienfuegos a México, el Congreso mexicano aprobó una ley que aplica restricciones a las actividades de los agentes estadounidenses en territorio mexicano y les retira su inmunidad diplomática. Ahora nos vamos a Ecuador, donde el gobierno denunció la presencia de grupos armados, específicamente guerrilleros y narcotraficantes, en la frontera con Colombia.
Según el ministro de Defensa ecuatoriano, disidentes de grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos pretenden utilizar el territorio ecuatoriano como refugio y utilizarlo como corredor para la exportación de drogas hacia mercados internacionales, lo que representa una amenaza para Ecuador. El ministro dijo que estos grupos se desarticulan y reorganizan disputándose territorio y los corredores que existen para pasar a Ecuador a través de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en la frontera con Colombia. Los supuestos comandos de la frontera fueron descubiertos en la ribera del río Putumayo, en la llamada triple frontera que comparten Colombia, Perú y Ecuador. Y allí, militares ecuatorianos realizan permanentes operaciones y han destruido laboratorios, una plantación de 1 hectárea de coca y grupos que están tratando de infiltrarse por la zona. Las autoridades ecuatorianas dicen que la reactivación de tales grupos armados colombianos es consecuencia del fracaso de las negociaciones de paz entre la guerrillera de Colombia y el gobierno de ese país. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó en segunda legislatura una controvertida medida que permitiría la implementación de la cadena perpetua en el país. Según fuentes legislativas, la ley de reforma al artículo 37 de la Constitución fue aprobada en una sesión en el norteño departamento de Matagalpa. Los 70 diputados de la bancada sandinista votaron a favor, 13 opositores en contra y 5 se abstuvieron. Los legisladores oficiales defienden la reforma señalando que protege a jóvenes mujeres de agresores sexuales y asesinos y que tuvo un apoyo sin precedentes porque el partido del gobierno presentó 3 millones de firmas para respaldar su aprobación. Sin embargo, los opositores ven esta ley como un nuevo instrumento del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, para castigar a la población a más de 2 años de las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que han calificado como crímenes de odio, delitos que según los diputados oficialistas merecen castigarse con cadena perpetua. Hasta ahora, la pena máxima en Nicaragua era de 30 años de prisión para los delitos más graves, entre los que figuran asesinatos, parridicios y feminicidios. La ley entrará en vigor una vez que se publique en la Gaceta El Diario Oficial. Volvemos a Estados Unidos, donde el dueño de los Mets de Nueva York anunció el despido del recién nombrado gerente general del equipo de béisbol, Jared Porter, por haberle enviado mensajes de texto y fotos explícitas no solicitadas a una reportera en 2016. Durante el incidente, Porter era el director de buscadores de talento de los Cachorros de Chicago y la reportera, una corresponsal extranjera que según la cadena ESPN ya no está activa en esta industria. Porter reconoció en ESPN que había enviado las imágenes, aunque aseguró que las más explícitas no son suyas, sino imágenes de broma. Aún así, Porter perdió su puesto en el popular equipo los Mets de Nueva York. Este miércoles, Joe Biden asistirá a una misa con los líderes demócratas y republicanos del Congreso antes de su juramentación como presidente de los Estados Unidos. Este encuentro, según expertos, transmite un mensaje de unidad en medio de la grave división política que afecta al país. Durante la campaña e incluso después de su victoria electoral, Biden ha insistido en unir a la sociedad estadounidense, por lo que invitó a los demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer y a los republicanos Mitch McConnell y Kevin McCarthy a que lo acompañen en la misa en la Catedral de San Mateo. Los voceros de Pelosi, Schumer, McConnell y McCarthy confirmaron que aceptarán la invitación. Así terminamos esta edición de Eni con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el miércoles los espera Eni con Más. Hasta la próxima.